Muchas bendiciones, hermanos y amigos que nos ven. Damos gracias al Señor por permitirnos un encuentro más para adorar, alabar, exaltar su nombre. Así que usted acompáñame a mí allí desde su hogar. Levante sus manos y vamos a adorar al Rey. Vamos a darle gracias a Él por esta noche hermosa. Gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de la vida. Por tantas razones tenemos que dar gracias, por infinitas razones. Así que cierra tus ojos y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tu voluntad yo quiero hacer. Cada día, cada amanecer, sentir tu presencia sobre mí y tu espíritu obrando aquí. Tu voluntad yo quiero hacer, dirígeme. Tu voluntad yo quiero hacer, tú guíame. Tu voluntad yo quiero hacer, Señor. Tu voluntad, tu voluntad. Como vasija aquí me encuentro, Dios, moldéame a tu imagen hoy, Señor. Tu caminar en mí quiero reflejar, establece hoy tu voluntad. Como pluma me entrego a ti, haz como quieras en todo mi ser. Como pluma me entrego a ti, haz tu voluntad, tu voluntad. Tu voluntad yo quiero hacer, tu voluntad yo quiero hacer, tu voluntad yo quiero hacer, Señor. Tu voluntad, tu voluntad. Tu voluntad yo quiero hacer, dirígeme. Tu voluntad yo quiero hacer, tú guíame. Tu voluntad yo quiero hacer, Señor. Tu voluntad, tu voluntad. Sí, Señor. Gracias, Rey. Queremos hacer tu voluntad, Jesús. Damos gracias, Señor. En esta noche, de verdad que yo me siento sumamente contenta porque Dios ha traído una palabra profética a nuestra casa, una dirección para todo este año 2021 y estamos muy agradecidos de Él y a la vez estamos indagando, profundizando en esta dirección tan marcada que Dios nos entregó. Eso es una gran bendición, poder escuchar de manera tan clara cómo Dios quiere que nosotros andemos y caminemos en este 2021. Y a propósito de seguir profundizando en esa palabra, pues vamos a estar compartiendo el tema quita la piedra y se va a ver el milagro. Quita la piedra y verás el milagro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comencemos a hacer en este año. Terminamos un 2020 con
cantidades de estadísticas de muerte. De hecho, nosotros abrimos los periódicos, vemos cualquier noticiario, vemos cualquier fuente de información y de las primeras informaciones es la cantidad de muertos que ha cobrado esta pandemia del COVID-19. Entonces vemos que terminamos un 2020 así e iniciamos un 2021 aún con todas esas informaciones que no son gratas. A nadie le gusta que le hablen de muerte, o sea, esa palabrita no agrada. Mas sin embargo hay una historia en la Biblia donde Lázaro y su casa, su hermana María y su hermana Marta, estaban viviendo momentos difíciles allí. Estaban viviendo momentos de una grave enfermedad por la que Lázaro estaba atravesando. Y Marta y María estaban sumamente afligidas. De hecho, el maestro, en esos momentos cuando estaba Lázaro agonizando, el maestro, su Jesús amado, aquel que le había enseñado muchísimos milagros, que le había enseñado la verdad de Dios, que le había enseñado que Él era el Mesías prometido, no se encontraba allí, no estaba con ellos. Estaban ellos allí solo, atravesando este momento de dificultad. Lázaro en este lecho de muerte, porque estaba viviendo un lecho de muerte. ¿Cuántos están viviendo un lecho de muerte hoy en sus hogares? ¿Cuántos pasaron por ese lecho de muerte? ¿Cuántos han tenido que ir a enterrar a sus muertos? Eso es difícil. Eso realmente al ser humano lo aflige, lo entristece, porque el desprendimiento de tus seres queridos que partan de esta tierra y ya tú jamás volver a verlo, pues eso duele, ciertamente que duele. Pues así estaban estas dos mujeres, de esa manera. Pero yo hoy te vengo a decir una noticia distinta a la que nosotros ya no hemos acostumbrado a escuchar. Pero nosotros no podemos ver como ciegos, no podemos estar caminando como ciegos, no podemos escuchar aquellas cosas que son del hombre, de la tierra, y simplemente adoptarla como si fueran la única verdad, porque solamente hay un camino, una verdad y la vida, que es Jesús. Y eso es lo que yo quiero venir a compartir contigo, porque se nos olvida. Porque cuando visita la enfermedad nuestra casa y el maestro no está allí visible, Jesús no está allí, entonces comenzamos a dudar. Marta y María comenzaron a dudar porque Jesús no estaba allí. De hecho, lo mandaron a llamar. Pero hoy yo te vengo a decir, como dice la palabra en Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que yo quiero venir a compartir contigo. Que tú entiendas que Jesús es el mismo que un día levantó a Lázaro de la muerte, que hizo el milagro de resurrección. Es el mismo Jesús que está hoy con nosotros. Nosotros no podemos creer ni entender que solamente vamos a encontrar a Jesús cuando vamos a la iglesia. De hecho, Jesús puede estar en tu casa si tú le abres la puerta de tu hogar, si tú le abres la puerta de tu vida. Si tú quitas la piedra que está obstaculizando que Jesús pueda entrar a tu casa, que pueda visitar a tus hijos, que pueda visitar a tu esposo. Si tú quitas la piedra que está obstaculizando que Jesús pueda entrar a tu negocio, que ponga orden. Si tú quitas la piedra de tu congregación que está obstaculizando que tú puedas ver los milagros, los prodigios, que tú puedas ver las sanidades de aquel Jesucristo poderoso, entonces verás la gloria. Y esa es la palabra que queremos seguir profundizando, porque el Señor nos ha mandado este año a quitar la piedra, porque la hemos tenido allí mucho tiempo. Yo le puedo decir que de repente yo me encontraba como Lázaro allí en el sepulcro, y de repente aún el maestro me estuviera llamando, yo estaba allí como ciega, como que no escuchaba, como muerta. A veces andamos como muertos en vida, hermanos y amigos. A veces estamos dejándonos dirigir por otros ciegos y creemos que estamos bien. No podemos ser sabios en nuestras propias opiniones. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría que viene del Espíritu. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa sabiduría? A través de su palabra. Cuando nosotros llevamos una vida de intimidad con Cristo, de intimidad con Dios, de decirle: Espíritu Santo, llena mi vida y te necesito, y comienzo a leer la Biblia y comienzo a orar y comienzo a escudriñar, el Espíritu de Dios
llena. El Espíritu de Dios me visita. El Espíritu de Dios me da la revelación. El Espíritu de Dios me da la dirección para yo saber cómo me voy a dirigir, cómo actuar. Pero Marta y María estaban allí afligidas, estaban allí atormentadas, estaban allí esperando al Maestro, pero había algo que no agradaba al Señor. Había algo en su corazón que tenía que ser removido, que tenía que ser quitado, y era la falta de fe. Ellas habían caído en esa falta de fe, porque entendían que si el Maestro, si Jesús no estaba allí al lado de Lázaro, no iba a haber ninguna forma de milagro. Y solamente basta una palabra. Solamente basta con que Dios declare una palabra. Basta con que tú creas. Basta con que Jesús diga la palabra y el milagro será hecho. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que tener fe. Y la verdad es que esta enfermedad, el Señor mismo pues estaba declarando que no era para muerte. Y Él anunciándolo, Jesús diciéndolo, ni así le estaban creyendo esta gente. Y vemos que allí en Juan 11:4 dice la palabra, y dijo uno de sus discípulos, Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estaba declarando, estaba dando ya anuncios de buenas nuevas. Jesucristo estaba diciendo lo que iba a acontecer, pero como muchos no entendían, como muchos pues estaban al lado de Jesús, pero todavía no habían conocido a Jesús. Todavía no se le había revelado que Él era el Mesías prometido, pues seguían murmurando, seguían dudando allí. Y Jesús entonces le tiene que decir de una manera muy clara. En el verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y así seguían aquellos que acompañaban a Jesús, pues diciendo, pero ¿será que está descansando? ¿Y será que está durmiendo un poco? Y Jesús va a ir pues a levantarlo de su reposo. No entendían que ya Lázaro había partido de esta tierra, había muerto. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Estamos ciegos, escuchamos palabra de Dios, escuchamos un montón de prédicas, enciendo las prédicas que aparecen en las redes, las escuchamos todas y no se produce un cambio en nuestras vidas. Tenemos allí la Biblia y la leemos y no hay un deseo de seguir escudriñando y seguir preguntándole al Señor y clamando a Dios, Señor, dame el entendimiento, dame la revelación, dame el rema. Nos conformamos con cualquier cosita y no profundizamos en la enseñanza que Jesús nos quiere traer. Entonces así estaba Jesucristo rodeado de muchísimos de sus discípulos que no entendían porque todavía estaban ciegos. Y otra de las cosas que el Señor nos dijo para este año, que Él está dando vista a los ciegos. Si tú has estado por mucho tiempo allí, escudriñando la escritura y te sientes frustrado y sientes como que no avanza, como que no recibes esa revelación, como que no recibes, no te canses, hermano. Sigue orándole al Señor, no te canses de leer la palabra, sigue escuchando las buenas nuevas de salvación y solamente clama a Él para que Él responda, para que Él quite toda piedra de tu corazón, quite todo aquello que quizás está ocupando tu mente, que no permite que tú puedas recibir ese rema, recibir esa revelación. Porque nosotros necesitamos enamorarnos de Jesús, necesitamos pasar tiempo con Él, compartir con Él. Aquellos que estaban rodeándole en este momento estaban espiritualmente muy ciegos. Juan 11, 9 y 10 nos dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay en él luz. Él le estaba diciendo eso mismo. Todavía andaban en tinieblas, todavía habían áreas de sus vidas que no habían sido transformadas por Jesús. Todavía habían muchas partes de ellos que no aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y le estaba hablando de forma que ellos pudieran entrar en la dimensión de ver que Él era el Cristo.
el Cristo dador de la vida, aquel Jesucristo que era el único capaz de poder regalarnos la vida eterna. Siempre el enemigo levantará un ciego que querrá matar el propósito de Dios en ti y en mí. Siempre va a haber un ciego que quiera poner esa piedra que impida que nosotros podamos avanzar. Y eso lo vemos en Juan 11:16, que la palabra de Dios nos dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí vemos a Tomás. Ustedes saben que cuando él dice que iban allá a la casa de Lázaro, pues a levantarlo, dice el maestro, vamos allá, pues los discípulos le comienzan a decir: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a coger para allá si los judíos te quieren apedrear? Pero ellos no entendían que Él era el Todopoderoso, que Él era el Hijo de Dios, que Él conoce todas las cosas y tiene control de los tiempos. Y aún así, pues siguió dándole la enseñanza que iban para allá, que se prepararan, que la decisión estaba ya tomada e iban a hacer el milagro en la casa de Lázaro. Pero Tomás comenzó a murmurar, Tomás comenzó a criticar, pero no enfrentó a Jesús y se lo dijo, sino que agarró a esos condiscípulos que estaban ahí, o sea, a los compañeros de él, y comenzó a decirle: está bien, vamos para allá, y que también nosotros muramos juntamente con él, porque ya había un aviso de muerte, había una persecución. Mas sin embargo, Tomás, caminando al lado de Jesús, no se estaba dando cuenta que Él era el dador de la vida, que Él era el Todopoderoso, que Él era el Hijo de Dios. Entonces pasa, hermanos, que muchas veces hay mucho ruido a nuestro alrededor y hay mucha gente murmurando y criticando. Critican a los pastores, critican al que predica, critica al que cree en los dones del Espíritu Santo, critica a los milagros. Todo es una crítica y una murmuración. Y usted, cuando anda en ceguera, cuando no se está dando cuenta, pues puede caer en eso, se puede dejar guiar por otro ciego. Entonces comienza su fe a debilitarse. Y esa es una de las piedras que nosotros tenemos que quitar de nuestros corazones. Las murmuraciones, las envidias, las codicias que a veces llegan a nosotros y no nos permiten poder ver la obra de Dios terminada, no nos permiten poder ver el milagro, tener fe, ser obediente al mandato de Dios. Y eso tenemos nosotros que cada día estar apercibidos, porque se mueven mucha gente, se levantan muchos en contra de lo que es el llamado de Jesús para tu vida. Se levantan mucho a poner obstáculos en cantidad. Y usted tiene que ser entendido en estos tiempos, no dejarse confundir. No dejes que maten tu fe, no lo permitas, porque cuando tú dejas que esa fe que Dios ha ido sembrando en ti y que tú has ido cultivando por murmuraciones, la matan en ti, esa piedra que se posiciona en tu corazón es tan fuerte que te lleva a estar muerto literalmente, espiritualmente. Entonces comienzas a ver un freno, comienzas a ver que se detiene todo, que nada fluye, comienzas a ver que no avanzas en tu vida. Y cuando vienen los problemas, cuando visita la enfermedad a tu casa, visita la muerte a tu casa, visitan todas las situaciones de la vida difíciles a tu casa, entonces estás muy débil en la fe. Y esa debilidad en la fe ha colocado una piedra tan grande que tú no te puedas levantar en oración, que tú no te puedas levantar a creerle a Dios, que tú no te puedas levantar a declarar el milagro de salvación, el milagro de resurrección, a declarar el milagro de restauración de todas las ruinas que el enemigo ha querido traer a tu casa. Y esa falta de fe está poniendo un freno muy grande. O sea que nosotros tenemos que analizarnos espiritualmente para no caer ahí. Y Jesús, que conoce todas las cosas, algo poderoso estaba aconteciendo en toda esta obra de la resurrección de Lázaro. No era nada más el milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos. No era eso nada más. Allí el Señor estaba haciendo varios milagros poderosos. No estaba solamente moviendo la piedra del sepulcro de Lázaro. Estaba moviendo muchas piedras de los corazones de muchos de los que estaban allí.
Jesucristo comenzó a hacer milagros en aquel lugar antes de llegar a la casa de Lázaro. Antes comenzó, desde que comenzó a tratar con sus discípulos allí, en esas incredulidades, en esas cegueras que tenían, en esas murmuraciones que detrás a la espalda de Jesús hacían. Ahí comenzaron los milagros del Señor. Ahí comenzaron las piedras de los corazones de estos que caminaban junto a Jesús a moverse. Y Jesús, que todo lo conoce, que conoce lo que tú y yo pensamos, las intenciones de nuestra mente y nuestro corazón, seguía en la paz que Él siempre lo ha caracterizado. Seguía sin afanarse. Ya le habían dicho, ya Él sabía que Lázaro estaba muerto, mas sin embargo tardó 2 días antes de partir a donde estaba Lázaro. ¿Por qué? Porque Él sabía que el Padre todavía le estaba exigiendo, le estaba diciendo: sigue obrando en estos que tienes a tu lado, que yo me estoy encargando de María, yo me estoy encargando de Marta, yo me estoy encargando de Lázaro. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, para que podamos entender que cuando Dios impacta la vida de una casa, no lo hace en una persona nada más. Cuando Dios impacta la vida de una casa, lo hace para todos aquellos que están bajo la cobertura de esa casa. El milagro de resurrección se iba a dar en la vida de Lázaro, pero María y Marta y todos sus amigos y vecinos también iban a ser bendecidos e iban a ser impactados por este gran milagro. Y por eso Jesús estaba siendo paciente, dando los pasos que su Padre Celestial le estaba indicando. Marta y María estaban muy dolidas con Jesús. Aquí vemos otra piedra que se está moviendo de los corazones de estas 2 mujeres que amaban a Jesús. Ojo, no era que no lo amaban. Marta y María amaban a Jesucristo grandemente. Pero sin embargo, como Jesús no se encontraba en ese momento cuando Lázaro murió, ellas entendían que el lugar de Jesús era al lado de su hermano, que Jesús no debió dejarlas solas. Y esto lo evidencia la palabra de Dios en el 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero vuelve la palabra a decirlo en el 32, allí un poquito más abajo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ustedes ven allí lo que dice la palabra. Ellas estaban como señalando, acusando a Jesús con palabras muy diplomáticas, como decimos nosotros en este tiempo. No era de que a la clara, porque había un respeto, había un amor, pero había una piedra en el corazón de estas mujeres que también el Maestro Jesucristo tenía que remover, tenía que llevarle la enseñanza. Nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. Muchas veces culpamos a Dios de tantas cosas. ¿Cuántas veces ha culpado a Dios quizás por los muertos que ha tenido que enterrar en el 2020 y quizás en lo que va de este año? ¿Cuánto ha culpado a Dios por familiares que han partido? ¿Cuántos han culpado a Dios por la pérdida quizá de empresas que han tenido que cerrar por situaciones financieras difíciles? Y culpas a Dios por eso. Esto pasaba con Marta y María. Ellas estaban dolidas y el dolor pues la llevó a una ceguera profunda. El dolor las llevó a olvidarse que ciertamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el único dador de la vida, estaba allí y nunca las había abandonado. Nunca había abandonado a Lázaro. Así te digo yo hoy, no dejes que la piedra que está poniendo una ceguera en ti solamente te deje ver el dolor y la muerte. Comienza a creer que Jesús está allí para ti. Permite que Jesús pueda hacer el milagro en ti, pero tienes que quitar la piedra. Tienes que quitar la ceguera que por tanto tiempo te ha mantenido allí sumergido en un llanto, pero no en un llanto de arrepentimiento, sino en un llanto de dolor, en un llanto de infelicidad tal que te lleva a culpar a Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si yo no me lo merezco, ¿por qué a mí? Mira fulano que hace esto, que hace lo otro. Comienza a creerle a Dios.
Permite que Jesús pueda hacer el milagro en ti. Pero quita el dolor, quita la piedra, ese dolor tan grande que no te permite ver el milagro. Allí en tu corazón culpas a Dios de todo y te has quedado detrás de la piedra. Dentro del sepulcro nos pasa eso, que muchas veces el Señor quiere que salgamos del sepulcro. El Señor quiere que nos movamos y estamos totalmente impedidos. Estamos llenos de miedo, estamos llenos de dolor, estamos llenos de inseguridades, de ansiedades. Estamos solamente acatando todo lo que el mundo nos dice, que allá afuera lo que hay es enfermedad, lo que hay es contagio, lo que hay es muerte. Estamos envueltos en pánico. Nuestro sistema emocional se ha afectado y el corazón entonces se ha endurecido, se ha dolido a tal punto que nos hemos quedado dentro del sepulcro. No hemos podido levantarnos. Estamos como muertos en vida y el Señor hoy nos quiere dar vida y nos quiere dar vida en abundancia. Porque el Señor dijo en su palabra, quitad la piedra. El Señor para este año ha dado esa palabra. Pero para que tú puedas levantarte de toda mortandad, de toda muerte espiritual, tienes que creerle a Jesús, creer en sus milagros, creer en su palabra. Los judíos que consolaban a Marta y a María eran los mismos también que criticaban a Jesús. Vemos que la palabra dice que habían unos judíos allí con Marta y María consolándola. Y cuando Marta escuchó que Jesús había llegado, corrió al encuentro con Jesús. Porque todavía dentro de su corazón había algo que le decía, Él puede. Todavía allí ella estaba luchando entre la duda en que si Jesús lo hará o no lo hará, en que si mi hermano ya no va a volver a la vida. Pero todavía quedaba un pedacito de esperanza en el corazón de Marta que provocó que ella corriera al encuentro con el Maestro. No permitas que el dolor, no permitas que los comentarios maten ese pedacito de esperanza que queda en ti para que tú puedas volver y salir corriendo al encuentro con el Maestro. Pero dice la palabra de Dios que Marta corrió, pero María se quedó en casa. Y vemos que algo allí no andaba bien en María. Porque esta era la misma María que había derramado el perfume a los pies del Maestro. Había deleitado al Maestro con esa ofrenda grata del perfume. Mas sin embargo, ese deleite que tuvo ella al inicio cuando conoció a Jesús, porque no estaban atravesando ni enfermedades, no estaban atravesando ni nada de muerte, sino que ellos estaban todos muy bien en su casa, disfrutando de esta exquisita visita de Jesús. En ese momento se levantó una ofrenda y una alabanza grata. Pero el momento de la aflicción, cuando habían perdido a su hermano, cuando estaban dolidas, cuando estaban los judíos consolándola allí, y sabrá cuántas cosas le estaban diciendo. Ay, sí, es verdad, María, Jesús no debió dejarla a ustedes sola. ¿Por qué entonces? Y esa amistad y ese cariño que Jesús dice que le tiene a ustedes. Y comienza la cizaña, el veneno, a sembrarse en el corazón. Comienza esa piedra a endurecer más tu corazón y comienzas tú a morir espiritualmente, a secarte espiritualmente. Comienzas a menguar en la fe. Y María estaba menguando en la fe. María ya le estaba quedando casi nada de esperanza, pero Marta corrió. Y cuando tiene el encuentro con el Maestro, es cuando le dice: Maestro, no debiste irte. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero entonces el Maestro le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te digo, ¿tú crees esto? Cuando Jesús está dentro de ti, cuando Jesús está en tu casa, cuando tú crees en Jesús y crees que Él es el libertador, el sanador, el dador de la vida, aunque estés muerto, vivirá. Aunque Jesús haya permitido que un ser querido tuyo parta de esta tierra, si tú tienes fe y le llevaste la palabra de salvación, esa vida duerme, descansa en Cristo.
pero tienes que creer. Si tú tienes una persona allí en un lecho de muerte, por difícil que sea el diagnóstico, por difícil que sea el cuadro clínico, que los médicos te digan, no le creas más a la ciencia que a Dios. Créele a Dios. Declara la palabra de vida sobre ese enfermo. Declara la palabra de libertad sobre ese enfermo. Ora creyéndole a Dios y verás el milagro. Tienes que quitar la piedra de la incredulidad de tu vida, de tu corazón. La iglesia a veces se mueve en falta de fe y eso contrista al Señor. La iglesia se mueve a veces en carne y no permite que el Espíritu Santo la arrope para que pueda hacer los milagros, siendo usada con los dones del Espíritu Santo. Tenemos que quitar la piedra de la religiosidad, porque nosotros tenemos que vivir un evangelio en la libertad de Cristo. Y María estaba pasando por esta agonía. Pero cuando Marta recibe esta palabra de Jesús, y ustedes ven cómo está Jesús haciendo muchos milagros, todos se resumen en la resurrección de Lázaro. Pero dentro de ese gran milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús estaba haciendo muchos otros milagros. Cuando tú quitas la piedra, comienza Jesús a hacer grandes milagros en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Y Marta fue corriendo donde María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y yo te digo, el maestro está aquí y te llama, amigo. Escucha el llamado de Jesús para tu vida. Despiértate. No te sigas atormentando por lo que debió ser y no fue. Da gracias a Dios. Comienza a mover la piedra de la ingratitud de tu corazón y comienza a dar gracias. Y cuando estas palabras de Marta fueron escuchadas por María, la ceguera en la que ella se encontraba, que no permitía que ella corriera a los pies de Jesús, se quitó y salió al encuentro con Jesús. Pero todavía le quedaba esa espinita allí y le dice lo mismo, ¿por qué te fuiste, maestro? Si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. A veces queda un venenito. Y cuando queda ese venenito todavía en el corazón y está como así, leudando toda la masa, como dañando lo que está allí en el corazón de nosotros, tiene que seguir Jesús como un cincel martillando. Y todavía el momento del milagro no puede ocurrir, porque es necesario que Él comience a remover, a quitar la piedra, comience a quitar aquella cizañita, aquel dolorcito, aquel señalamiento, aquel juicio que hay en tu corazón. Y esto era lo que estaba haciendo Jesús con ellos, con sus discípulos, con Marta, con María y a todos esos judíos que eran unos incrédulos en su mayoría, que eran unos fariseos en su mayoría, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. También Jesucristo le estaba mandando una enseñanza poderosa. Y nosotros vemos aquí que comienza Jesucristo hermoso a obrar también en aquellos que consolaban a Marta y a María. Pero como estos estaban como tan endurecidos en sus corazones, miren lo que pasa en Juan 11, 35, 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oigan, eso eran los que consolaban a Marta y a María. Y oigan lo que ellos dicen, y no puede este hombre que hacía milagros, o sea, como milagritos, como abrir los ojos de los ciegos y levantar uno que otro paralítico, no podía resucitar a Lázaro. Esa era la forma, como poniendo al menos a Jesús, al Hijo de Dios, quitándole valor a Jesús, restándole méritos a todo lo que Él había hecho. Y a veces el enemigo quiere hacernos creer que Jesús no nos ama tanto, que nosotros no somos tan importantes para Él, que Dios no nos tiene en cuenta, que no nos toma en cuenta. Y todas esas creencias que a veces el enemigo comienza a sembrar en nuestras mentes y nuestros corazones, nos mantienen dentro del sepulcro, nos mantienen como muertos en vida. ¿Cuánta gente espiritualmente no andan muertos? Y se creen que están vivitos y coleando, pero realmente no sienten nada.
muchísimas congregaciones que a veces no se mueve el Espíritu de Dios. Y es necesario que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas para que toda piedra pueda ser removida y quitada. Entonces estos que estaban viendo todo este drama que estaba aconteciendo con Marta y María, este drama de dolor, de un dolor profundo, porque yo no creo que nada duela más que la muerte. Creo que son unos de los momentos más difíciles que atraviesa el ser humano. Estos judíos, en vez de ayudar, lo que estaban era echándole más leña al fuego, pero al fuego destructor, ustedes saben, al fuego que destruye, no al fuego que purifica, porque hay muchos que se levantan a echar leña al fuego que destruye, y nosotros tenemos que echarle leña al fuego purificador del Espíritu Santo. Ese es el fuego que se tiene que encender en nuestras vidas. Tenemos que estar apercibidos y atentos para saber quiénes nos consuelan. ¿Quiénes te consuelan? ¿Quiénes te han estado consolando en este 2020? ¿A quiénes escuchas tú estas palabras de consuelos? Porque hay muchos consuelos que no vienen de parte de Dios. El primer y gran consolador es el Espíritu Santo. Y es el último, muchísimas veces, al que la iglesia llama. La iglesia coge y rompe a llamar, enciendo gente que se le venga a la mente, enciendo gente que conozcan, y llama al vecino, y llama al amigo, y llama a la mamá, y llama al papá. Y el último es el Espíritu Santo. Y ese es el que tiene que ser tu consolador y mi consolador. El Espíritu Santo es el que nos tiene que consolar en todo tiempo. Y hasta que nosotros no aprendamos a que Él es el consolador en todo tiempo, va a haber piedras que están allí, que no van a ser removidas, porque solo por el poder del Espíritu Santo hay piedras que son removidas para que el milagro se pueda manifestar con gran poder y gloria. Aquí realmente comienza Jesús a obrar en un milagro que te conecta con la misma gloria de Dios. No era un milagro solamente de levantar a un muerto, porque Lázaro iba a ser levantado, pero le iba a llegar su día más adelante, en unos años, no sabemos cuánto, iba a partir de esta tierra, porque todos vamos a partir de esta tierra. Pero la enseñanza que Jesús nos quiere dar es que más allá que del milagro físico, hay un milagro del alma, hay un milagro espiritual, hay un milagro de gloria que te conecta con el mismo cielo. Y esta era la enseñanza que Jesús estaba dando a todos aquellos allí en aquel lugar, incluyendo la casa de Lázaro completa. O vamos nosotros a ser como aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Mas, sin embargo, uno solito se devolvió y le dio las gracias. Los otros, cuando se vieron que ya estaban sin lepra, que ya estaban curados, se fueron a gozar la vida. Pero el único que recibió la salvación fue el que se devolvió a dar las gracias. Es necesario que nosotros podamos no solamente ir detrás del milagro. Todos los que estaban allí estaban alineados y detrás del milagro, no detrás de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido, Él es el novio, el amado. Estaban detrás de Jesús porque le convenía lo que iba a hacer Jesús, que era el milagro de resurrección de Lázaro. Pero Jesús le quería enseñar a ellos que no solamente por el milagro, sino también que tenían que buscarle y servirle en amor y en entrega, y que ellos tenían que de una vez por todas darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el dador de la vida, que Jesús no era simplemente un profeta, no era simplemente uno más que tenía grandes dones, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Y este milagro que nos conecta a la misma gloria del Señor fue el que se manifestó allí cuando Jesús da la orden de quitar la piedra. En Juan 11:39 nos dice la palabra: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Allí comienza, miren, la batalla que tuvo Jesús con toda esta gente no fue fácil, porque en todo este trayecto Jesús le estaba mostrando grandes cosas,
pero todavía la ceguera que se estaba desprendiendo de ellos, la ceguera espiritual, todavía quedaban ráfagas. Y si quedan en nosotros todavía cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios, dile en esta hora: Señor, quítala de mí. Señor, quita aquellas vendas que no permiten que yo pueda ver tu gloria, que no permiten que yo pueda ver tu milagro, que no permiten que yo pueda ver tus grandes manifestaciones. Díselo al Señor. Allí habían varios muertos, no nada más era Lázaro. Allí habían muchos que necesitaban también un milagro de resurrección porque no creían en el Jesucristo Salvador. Solo querían ver el milagro físico. Desconocían los milagros del alma. La mayoría de los que estaban allí se estaban abriendo los sentidos espirituales en muchos de estos. Cuando Jesús dice quitad la piedra, se estaba abriendo el sentido espiritual de la fe, de la obediencia, de rendirnos a la voluntad de Dios, de creer en aquello que yo no estaba viendo y que yo no tenía seguridad. Se estaban también cayendo todos esos muros de incredulidad que rodeaban la casa de Lázaro. El quitar la piedra te lleva a desarrollar fe. Cuando mueves la piedra conocerás al Dios de los milagros. No nada más verás el milagro, sino que conocerás quién es que hace el milagro. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en esta noche. Que no es solamente nosotros ver el milagro de que un muerto ha resucitado o que un enfermo ha sanado, sino conocer a Jesús, conocer su amor infinito, conocer que muchas veces Él permite enfermedades para la gloria y la honra de su nombre, y que si Él da la vida y en un momento también la quita, y usted ha hecho todo, ha orado, ha intercedido, ha creído, ha tenido fe, si Dios ha permitido que ese ser querido parta ya a las moradas eternas, a descansar con el Señor, sea el nombre de Dios bendito. Siga glorificando al Señor, dele gracias a Él y no se consuma en un dolor, porque al final de cuentas de esta tierra un día vamos a partir. Y cuando se produjo, pues que dice el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él tuvo que hacer todo eso para dar evidencia de que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que dar evidencia de que Cristo vive y reina en nuestras vidas. Tenemos que dar evidencia de que se ha removido, se ha quitado la piedra aquella que nos mantuvo por tanto tiempo sumergidos en el pecado, en la muerte, porque el pecado trae muerte. Y cuando nosotros somos sacados de ese sepulcro, entonces recibimos la vida eterna. Y allí se produjo el milagro esperado, la resurrección de Lázaro. Cuando viene Jesús y le dice: Lázaro, ven afuera. Y le habla con toda autoridad. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros que nos levantemos, que quitemos la piedra. Tú sabrás cuáles son aquellas cosas que te han frenado, que han impedido que tú te muevas en fe, que han detenido tu llamado, que Dios te hizo un llamado y tú lo sabes, lo conoces y lo has abandonado, que le has dado la espalda al Señor, que te has apartado de los caminos del Señor. ¿Qué piedras están allí en tu casa que no permiten que Jesús pueda moverse en libertad? Este es el año de quitar esa piedra, de remover esa piedra, de quitar los obstáculos que te impiden ver la gloria de Dios en tu vida, de creer que Jesús es el que hace los milagros, que es un tiempo donde su gloria se está derramando de una forma poderosa, de que Él te puede usar a ti para hacer grandes cosas, para predicar su palabra, para llevar aliento, ánimo, para infundir fe, para que ores por los enfermos, para que ores por las viudas, para que ores por aquellos que han perdido la esperanza. Esa fue la enseñanza que Jesús nos dejó aquí, y esa era la enseñanza que le estaba dando a sus discípulos, que le estaba dando a Marta y a María. Y con Lázaro, finalmente, cuando le dice: Lázaro,
ven afuera. Porque era necesario que se levantara, era necesario que también Lázaro pudiera escuchar la palabra de Dios a través de Jesús y obedecer. Y en esa obediencia, Lázaro es levantado, sal fuera del sepulcro. Y allí no solamente se da el milagro de resurrección, sino que también se rompen ligaduras, se rompen ataduras y se produce una liberación en la vida de Lázaro y toda su familia. El 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Todas esas ataduras con que Lázaro había muerto. Muchísimas ataduras de impiedad a veces arropan nuestras vidas y nos mantienen allí frenado de hacer la voluntad de Dios y frenado de cumplir el propósito de Dios. Cuando Lázaro salió del sepulcro, se movió la piedra de incredulidad de su casa y de su vida, entonces comenzó Jesús a libertarlo de todo eso. Comenzaron esas ataduras que todavía lo tenían envuelto en quizás creencias de los mismos judíos e incredulidades. Comenzó él a ser libertado. Hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros nos movamos en eso. Analice usted, órele al Señor, profundice. ¿Qué piedras tenemos nosotros que quitar para poder ver el milagro? Cierra tus ojos allí, dile, Señor, doy gracias por tu palabra. Yo quiero moverme en fe, Señor. Yo quiero moverme en obediencia. Yo quiero moverme, Señor, en libertad y creerte a ti. Te entrego mi corazón en esta hora, Señor Jesús. Reconozco que tú eres mi único Señor y Salvador y que tú eres quien hace la obra en mí. Tú eres, Jesús, el que hace la obra en mí por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida en esta noche. Y yo te pido que me ayudes a poder remover, a poder quitar, a obedecer, Señor, y quitar la piedra que ha impedido que yo pueda salir del sepulcro. Padre, yo me levanto en esta noche y en fe muevo la piedra de mi corazón. En fe muevo la piedra de mi casa, Señor, que yo no he permitido que tú reines y gobierne mi casa. En fe muevo la piedra que ha impedido, Señor, que yo pueda ver tu provisión y tu sobreabundancia, Padre, porque he servido más a los hombres que a ti. Me levanto en esta noche creyendo en ti, Jesús. Me levanto y salgo, Señor, del sepulcro que me ha mantenido en muerte, que me ha mantenido, Señor, alejada de ti, que no ha podido, Señor, yo entender que tú eres el único que sana mi corazón, que tú me amas y estás conmigo y nunca me abandonas. Entrego mi corazón a ti, Señor. Lo entrego en esta noche a ti. Haz la obra, haz el milagro en mí, Señor. Yo sé que así como lo hiciste con Lázaro, con Marta, María y todos aquellos allí, tú lo harás conmigo, Señor. Yo creo en ti. Gracias por el milagro que estás haciendo conmigo y con mi casa. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.